Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta serie de lecciones tituladas Alusiones, Imágenes y Símbolos, cómo estudiar las profecías bíblicas, y ha sido una lección muy interesante el enfoque que le está dando este escritor. Pero antes de comenzar vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos y que por fe habita en cada uno de nuestros corazones, estamos agradecidos de ti por las bendiciones que tú nos has dado, por tu cuidado y porque nos permite sacar de nuestro tiempo para compartir esta lección de escuela sabática. Te pido en una forma muy especial y particular por cada persona que nos ve, que tu Santo Espíritu, Señor, se posesione de cada uno de ellos o de nosotros y nos ayude a entender lo que tú quieres mostrarnos a través de la misma. Eh, Todo te lo pedimos, no porque haya mérito en nosotros, sino por la sangre derramada en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Amén. Y el título de esta lección se titula Los que han llegado al fin del tiempo. Interesante por demás. Y el versículo para memorizar de esta semana se encuentra en Primera de Corintios 10, 11 y 12 y dice: estas cosas le sucedieron por ejemplo y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Fíjense, Pablo en ese tiempo pensaba que había llegado al fin del tiempo, imagínense nosotros. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Esto es una carrera no de velocidad, no es el que llegue más rápido, sino el que persista. Es una carrera de persistencia. Esta es la carrera de los 1000 metros, no es rapidez, sino perseverancia. Y aquí en la Biblia abundan relatos bíblicos, abundan que apuntan los acontecimientos del tiempo del fin. Fíjense que desde el comienzo del Génesis, como hemos visto esta lección, ya hemos visto acontecimientos que iban a apuntar al tiempo del fin, que tienen doble significado, que nos ayudan a entender los eventos presentes y claves que contienen claves para entender la verdad presente. Y estos son eh, detalles que nos ayudan a entender. Ya hemos visto que desde Génesis hay detalles que nos ayudan a entender el libro de Daniel y Apocalipsis. Y esto nos dice que sin anular, me gusta esta salvedad que este escritor está diciendo, sin anular la libertad de conciencia, Dios puede guiar perfectamente los acontecimientos que ocurrirán en los últimos días, que sucedan tal como se los reveló a los profetas. No es que Dios, o sea, Dios Él sabe lo que va a pasar, Dios es omnisciente, así que Él le puede revelar a los profetas lo que va a pasar. Aún los seres humanos tengan la libertad de decidir, tengan la libertad de conciencia. Fíjense que si no hay libertad de conciencia, si no hay libertad de decidir, no hay amor, y Dios es un Dios de amor, pero Él es Dios y Él sabe cómo hacer las cosas. Aquí nos habla en el caso de la destrucción, son eventos que son similares a lo del fin del tiempo, como son Sodoma y Gomorra, el diluvio, y hay otros relatos bíblicos en los cuales podemos encontrar detalles que nos ayudan a entender lo que va a pasar y lo que pasa al fin del tiempo. Durante estas 2 semanas próximas vamos a ver relatos claves que nos ayudan a entender o abordan temas que nos ayudan a entender la segunda venida, el juicio investigador, las crisis finales y otros temas. Así que vamos a ver cómo vamos a comprender mayor la profecía. Y aquí nos habla de la ira del Cordero y está mencionando Apocalipsis 6, 12 al 17. Considera los detalles de la respuesta de esta persona ante el desarrollo repentino de los acontecimientos finales. ¿Qué notas en la respuesta? Hay una serie de acontecimientos que nos mencionan en Apocalipsis 6, 12 al 17. Hubo un gran terremoto, las estrellas cayeron, el cielo se desvaneció como un pergamino y los grandes
y los ricos aullaban. O sea que aquí no está mostrando eh, una serie de eventos y además una serie de cosas que ocurren en la sociedad al fin de los tiempos. Y es interesante notar que los perdidos claman qué es esto o quién está detrás de esto y parecen entender lo que ocurre. Se refieren a Jesús como el Cordero. Aún los que se van a perder saben que Jesús es el Cordero. Lo que requiere conocer algo acerca de la historia de Cristo, o sea, ellos conocen algo de Cristo como el Redentor. También parecen ser conscientes de que ha llegado el gran día de su ira. O sea, las personas que no aceptaron a Cristo, ellos saben y sabían de Cristo, no es por ignorancia, ellos tuvieron la oportunidad de conocer, quizás conocían y cuando vean lo que va a pasar, van a saber qué es lo que está ocurriendo. No van a ser sorprendidas por falta de información, sino por su negativa a creer. Y esa es la razón. En Mateo 24, 36 al 44, hace una comparación de lo que va a pasar al final del tiempo con lo que ocurrió en el día de Noé. Es un paralelismo. Eh, o sea, como en los días de Noé, como ocurrió en los días de Noé, así va a ser al final del tiempo. ¿Y cuál era, cómo estaba la sociedad? ¿Cuál era el estado de la sociedad? La gente estaba comiendo, bebiendo. Fíjense que comer y beber no es malo, pero lo estaban haciendo o no son actividades negativas, simplemente que hay cosas positivas que se pueden tornar en negativas de acuerdo a cómo se hace. Dice que se casaban y se daban en casamiento hasta que entraron en el arca. Vuelvo y digo, estas son actividades que son normales, porque tomar, uno puede tomar agua, uno puede tomar muchas cosas, no tiene que ser alcohol necesariamente. Eh, Son actividades que son normales, pero la estaban haciendo desproporcionalmente, o sea, estaba fuera de lo que realmente era, estaba fuera de control. Jesús señala la historia, o sea, ellos estaban así hasta que vino el día y entendieron. Fíjense que Noé pasó 120 años diciéndole que iba a haber un diluvio y la gente decía que no, que nunca iba, que no iba a llover, que nunca había llovido, que eso era, que no él era un loco y él pasó 120 años en eso y cuando ellos vieron lo que pasó, entonces entendieron que Noé no estaba loco como ellos decían. Y otra vez dice, se sorprendieron no por falta de información, sino por no creer. Se burlaron, dice ahí mismo que habrán burladores, habrán sarcásticos, eso lo dice en Pedro. Pedro cita eso, que en la historia del diluvio dice, ante todo sepan que en los últimos días vendrán burladores, quienes sarcásticos andarán según bajo deseos y dirán, ¿dónde está la promesa de la venida? Desde que los padres durmieron, o sea, Pedro dice que la gente va a ser sarcástica porque el tiempo, perdón, el tiempo se ha alargado. Fíjense que esto lo escribió el apóstol Pablo. Ellos, ya eso estaba pasando en los tiempos de Pablo y fíjense todo el tiempo que ha ocurrido y no pasa, por eso dice el Señor tarda. Y el mismo Pedro dice que el Señor no tarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza. Así que en esos tiempos sí se pensaba que se estaba tardando. En la parte del lunes, la evangelización de Noé. Fíjense que dicen que Noé fue el peor evangelista. Si lo, si lo evaluáramos con los métodos que se evalúan el éxito de un evangelista en este tiempo, se diría que Noé fue el peor evangelista porque pasó 120 años predicando y solamente él y su familia entraron en el arca. Claro, hubieron muchos creyentes que murieron antes del arca. Sabemos de Matusalén, sabemos del papá de Noé, pero aún así, 120 años predicando y solamente Noé y su familia.
Siete personas se podría decir que es un fracaso, pero las métricas de Dios son diferentes, así que no fue necesariamente un fracaso, sino que él cumplió su propósito en el momento en que era. Pedro nos recuerda que muchos no estarán preparados para el regreso de Cristo porque intencionalmente ignoran, o sea, escogieron ignorar lo que estaba pasando. Lo que ocurrió en ocasión del diluvio, o sea, va a ser lo mismo que ocurrió en la ecuación del diluvio. En la actualidad, aunque unos asombrosos números de cultura, desde los griegos, los mayas, señalan que hay un final de los tiempos o que hay un diluvio, que señalan que hubo un diluvio universal devastador. Y la narración bíblica del diluvio es una de las más ridiculizadas. Como se predijo, el mundo está poniendo a un lado el relato bíblico y dicen que se trata de un mito. Dicen que el libro de Génesis es mito, aún religiones dicen eso. Eh, pero en el Nuevo Testamento hacen mucha referencia a eso. Fíjense, si usted va al Gran Cañón de Colorado, ahí yo no sé nada de esta ciencia que estudia las rocas y todo eso, y la tierra, los movimientos tectónicos y todas esas cosas, pero solamente con verlo uno se da cuenta que este mundo fue movido por algo. Ahí se ve que algo pasó, que algo bien grande pasó. Los que saben de esta cosa pueden tener más. He leído personas que son expertos en estos temas, ahora no recuerdo, pero sí ellos dicen eso, que esos son símbolos de lo que ocurrió. No solamente queda como que sorprendido, sí, por ahí pasó algo. Con verlo. Ah, y aquí en los días de Noé, otra vez como en los días de Noé, se vuelve a citar en Mateo 24, ahora comenzando en el 37. Eh, Todos se sorprendieron cuando llegó, pero no fue por ignorancia, sino por no creer. Y dice que Noé condenó al mundo. Si Noé no hubiese creído, si nadie hubiese creído, nadie condena al mundo, pero Noé creyó y condenó al mundo por su fe. Y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. 11:7. Imagina lo que significó para Noé predicar durante más de un siglo y que solamente su familia y él entraran en el arca. Y entonces dice que si hubiese sido un evangelista moderno iba a ser un fracaso. Afortunadamente, muchos lugares del mundo son en este momento muy receptivos a los mensajes de los tres ángeles. Como resultado, muchos conocieron al Señor. O sea, si Noé conoció al Señor y su familia, y después de eso hubo otro remanente más de la familia de Noé, porque solamente Jafet y Set fueron los campos, cogió otro rumbo, fueron los remanentes, pero con esas dos personas eh, se creó todo lo que hay ahora mismo, son hijos de estos tres, de ahí nació el mundo otra vez, es lo que quiero decir. Así que no fue tan mal evangelista. A veces no es cantidad, a veces es calidad. No quiero decir que una persona mejor sea mejor que otra, pero a veces eh, se necesita poco para hacer mucho. Así que las palabras, las que estaban preparadas, entraron a la boda y se cerró la puerta. Aquí hace un paralelismo con la fiesta de bodas, cuando las vírgenes fatuas y las vírgenes, las que se prepararon, las precavidas, todas se durmieron, todas pensaron que el esposo tardaba, pero solamente eh, las que tenían aceite extra, el secreto era el aceite extra, no fue que no se cansaron, no fue que no durmieron, sino que ellos tenían aceite extra, eso lo hizo la diferencia.
Esto lo dice el conflicto de los siglos, la página 424. Y en la parte del martes, la historia de Sodoma y Gomorra, en segunda de Pedro 4, 2, 4 al 11. Y en la antigua historia de Sodoma y de la llanura de Sodoma y Gomorra, aquí no está haciendo también un paralelismo y Pedro no está diciendo que si Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra, entonces tampoco, o sea, si Sodoma y Gomorra no se libraron de ser exterminadas, tampoco el mundo lo será. O sea, cuando llegue el fin del tiempo, cuando Dios dice hasta aquí llegamos, pues ya se acabó la oportunidad, se acabó la gracia. Porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolo al infierno lo entregó a las prisiones de la oscuridad para que se preservaran el juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciendo las cenizas del ejemplo, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Sabe que el Señor librar de tentación a los, o sea, Él puede librar la tentación a los piadosos y reservar a los injustos de ser castigados en el día del juicio. Cuando esto diga se acabó, esto se va a acabar. Ya no va a haber más. El Señor ha retardado lo que va a pasar. No ha tratado con misericordia, pero la misericordia de Dios, pues, va a terminar algún día por amor de la humanidad, porque imagínense, los justos están diciendo hasta cuándo. Así que por amor a esas personas que dicen hasta cuándo, el Señor va a tener que decir hasta aquí. No va a ser para siempre. Y en Judas 5:8 dice, más quiero recordarle ya que una vez lo había sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sin que abandonaron su propia morada, lo ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fortificado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos ejemplos sufriendo el fuego eterno. Aquí lo que está hablando es de juicio. Al igual que Sodoma y Gomorra, cuando esto se acabe, cuando se acabe el tiempo, cuando se acabe la gracia, pues va a correr el mismo fin. El pecado no es notablemente engañoso en el sentido de que nos impide percibir la condición de nuestro propio corazón y hace que nuestras transgresiones no parezcan aceptables. A diferencia de los demás, en el mismo capítulo donde Dios habla de cuánto ha amado a su pueblo, también le advierte que aunque cometió, no cometió los mismos pecados que Sodoma y Gomorra, se ha vuelto más perverso que ella. Ezequiel 17:47. Hay un evangelista que se llama Billy Graham, él murió ya, que decía que Dios, la gente de Sodoma y Gomorra, esto es un decir, le van a pedir cuenta a Dios porque ya la humanidad ha pasado el límite de lo que ellos han hecho y todavía Dios está teniendo misericordia con nosotros. Eso fue una opinión de él, una cosa. No tomemos, si usted no está de acuerdo, pues no esté de acuerdo y ya. Eh, es- Aquí dice que Israel, estaba hablando del pueblo de Dios. Fíjese que estos mensajes no son para la gente de afuera, estos mensajes son para los que están siguiendo al Señor. Estas epístolas fueron escritas para las personas creyentes de esa época y estas lecciones son para nosotros también. Es bueno que nos miremos
como le digo sinceramente, Israel había estado fornicando o cometiendo adulterio espiritual. Estamos hablando en forma simbólica, quiero decir. Cristo es el esposo, la iglesia que somos nosotros es la novia, y entonces cuando nos vamos a detrás de dioses que no son Dios, pues eso es fornicación o eso es adulterio espiritual. Esto no es una novedad acerca de Israel ni de la humanidad, siempre ha sido así. En Romanos 1, 18 al 32, Pablo presenta una lista larga de faltas humanas que podrían haberse escrito sobre la base de las noticias iguales, actuales. O sea, parece que Pablo vio las noticias de ahora y está escribiendo eso, pero era en su tiempo, porque todo lo que fue será. Nada nuevo bajo el sol, lo único es la intensidad que está pasando, lo rapidito, el tamaño. Ahora están las noticias y todo se riega, ahora como que la maldad ha crecido. Yo mencioné una muchacha, Valeria, que fue muerta así, transmitiendo una cosa de TikTok ahí, la balearon en vivo. Eso es algo que quizás, no sé si eso había ocurrido antes, no quiere decir que no hayan matado personas, pero a eso así, en vivo, transmitiendo en vivo, o sea que las cosas se están complicando cada día y más. La descripción que hace Pablo al pecado de los gentiles paganos no pretendía que los judíos se sintieran superiores, sino que el pueblo de Dios comprendiera por fin la gravedad de sus propios pecados. O sea, esta gente está hablando es a los creyentes. Y aquí nos habla de Natán cuando hizo la historia, cuando le habló a David después del pecado que él cometió. David eh, Natán, el profeta Natán va y le cuenta una historia y David comprende, se ve reflejado en esa historia y entonces David se arrepiente. O sea, Natán le cuenta una historia para que David se viera. Imagínense, le está hablando a un rey. Es importante recordar que lo que nosotros vemos en la historia, a veces en la Biblia, nosotros leemos algo en la Biblia y uno se pone así, es porque el Espíritu Santo te está hablando, te está mostrando algo que tú tienes que cambiar, así que bájale dos. Después bajar dos rayitas porque Dios te está haciendo un favor. Eh, no se moleste con el mensajero, es asunto de Dios. Es importante recordar que la Biblia no se dirige principalmente al mundo exterior, sino al pueblo de Dios. Es al pueblo de Dios que se está dirigiendo, no al pueblo de adentro. Y la descripción de los atroces pecados de los Apocalipsis 13 al 17 es una advertencia de que nosotros también podemos caer en la misma trampa. El juez de toda la tierra en la parte del miércoles. Y la Biblia registra la historia curiosa de la llanura de Manre, donde estaba Sodoma, la destrucción de Sodoma. Es un relato, Dios parece a Abraham, o sea, Dios va a destruir a Sodoma y a Gomorra y se le aparece a Abraham y conversa con Abraham. Y entonces para Abraham le da la oportunidad, Dios le da la oportunidad a Abraham de interceder por Sodoma. Y, y es muy interesante porque él intercede y dice, mi Señor destruirá al justo con el injusto si hubiesen 50 personas, y Dios le dice, no voy a destruir si hubiesen 50 personas justas. Y dice, parece que Abraham dudaba y fue bajando de 5 en 5 hasta que llegó 10 y ahí terminó. Eh, y no habían 10 justos, solamente estaba Job, perdón, su esposa, que se volvió una estatua de sal en el camino, y las dos hijas que después la historia no dice qué pasó de allá, así que no había. Eh, así que Dios no permite acceder a través de esta historia cómo Abraham examinaba el carácter de la gente de Sodoma, y sino que examinaba el carácter de Dios, el carácter perdonador de Dios, el carácter misericordioso de Dios. Pero en esa ocasión no había
no había suficiente, había que terminar el pecado. Esa es la obra extraña de Dios, cuando Dios tiene que terminar lo que Él creó por amor a lo que aman la justicia y por amor de los pecadores también. Eh, yo sé, suena controversial, pero así es. Del mismo modo, antes de que llegue el fin del mal y de los malvados, Dios abre los libros del cielo y nos permite acceder a la evidencia antes de hacer descender fuego sobre la tierra. Es decir, tendremos 1000 años para obtener respuesta a muchas preguntas que tenemos ahora. Todas esas preguntas que a veces no sabemos cómo explicar porque nuestra mente es finita, porque Dios no ha dado el conocimiento, porque Él entiende que no es necesario tener ese tipo de conocimiento, porque no todavía no hemos llegado a Él. Todo eso se va a comprender en el futuro. Así que no estaremos ciegos. Dios nunca deja ciego a las personas. Él siempre manda a sus profetas. Cada vez que va a hacer algo, Él manda a sus siervos, los profetas, y da miles de explicaciones, como se la dio a Abraham y como se lo dio a otros profetas, que le dan muchísimos detalles y miles. Dios es un Dios muy comunicativo. Eh, en la parte del jueves ya el juicio previo al advenimiento. Y aquí nos habla de Daniel 7 y nos permite ver detrás del velo una oportunidad impresionante de observar cómo Dios actúa para resolver el problema del pecado. Y esto lo podemos ver en el libro de Daniel 7, el capítulo 7, los versículos 9 y 10. Daniel 7, Daniel 7. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y ruedas de fuego, fuego ardiente. Y un río fuego procedía y salía, y un río de fuego, o sea, está describiendo lo que es el trono de Dios en palabras humanas, así lo vio Daniel. Si nosotros vemos a Ezequiel, lo va a ver diferente, y si vemos Apocalipsis, pero es la misma cosa, es la santidad de Dios, es la adoración que hay, es lo que no se puede describir con palabras humanas, todo eso es lo que hay en el trono de Dios. Entonces dice que millones y millones asistían delante de él y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Quizá eran libros, quién sabe lo que son, pero en palabras de Daniel fueron libros y ahí entonces comienza el juicio. Em, y dice en 13, y miraba yo en la visión de la noche y aquí que la nube del cielo venía como un hijo de hombre y que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y aquí dice que no cabe duda que la humanidad es buscada por Dios y traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Y Pablo nos recuerda que todos hemos de comparecer al tribunal de Cristo, Romanos 10:14. Dios necesita registro para saber quién se salvará. Él no lo necesita. Pero para mostrarle a los ángeles y a todos los seres vivientes, Él lo hace. Para examinar el plan de salvación, para saber por qué sí, por qué no. Eso es. Pero lo hermoso es que cuando nosotros vamos a juicio ante Dios, no es nuestra vida lo que Dios ve, sino que Él ve la vida de su Hijo Dios, de su Hijo Jesús. Jesús, nos vemos la vida de nosotros y entonces Jesús dice, mira, yo morí por Él.
y ya. Si nosotros confesamos nuestros pecados, ya no hay juicio sobre los pecados, Él nos perdona y ya. Así que no hay razón por qué temer. El juicio no hay por qué temer si usted está escondido detrás de Cristo. La historia de la súplica de Abraham por Sodoma y Gomorra es un tipo de prefiguración del juicio. Aporta una vislumbre acerca de este. Los pecados de Sodoma obviamente fueron investigados, ya que Dios menciona la maldad y esta gente nunca se arrepintieron, tuvieron oportunidad y nunca se arrepintieron. Dios le dio muchísimo tiempo y nunca pasó. Pero no solamente la de Sodoma y Gomorra fueron investigadas antes de la destrucción, sino que él permitió que Abraham evaluara si la decisión divina era exacta. Por eso Abraham comienza con un número 50, no hay 50, no hay 45, hasta que llega no hay 10, o sea que eh, no había razones para seguir ahí, la maldad había aumentado demasiado. Así que el mismo Abraham se convence y aún así Dios va y busca, wow, es un paralelismo increíble, Dios va y busca a la persona, destruye a Sodoma y Gomorra, pero rescata a Lot y a su familia, a los que estuvieron dispuestos a irse con él. Así mismo va a pasar al fin de los tiempos. Dios va a destruir, va a hacer su extraña obra, pero va a venir a buscar a aquellos que han aceptado irse con él. Así es. Es un paralelismo increíble, muy, muy hermoso. Fíjense que nunca había visto esto. Estas lecciones son muy, o sea, nos están enseñando muchísimo. Aquí en la parte del viernes, en el diluvio, en Patriarcas y Profetas, el sumo sacerdote no puede defenderse a sí mismo, ni a su pueblo, ni a las acusaciones de Satanás. No sostiene que Israel esté libre de culpas. En su andrajo sucios que simbolizan los pecados del pueblo, él lleva como su representante, está delante del ángel, confesando su culpa, aunque señalando su arrepentimiento y humillación. ¿Sabe? A mí me encanta esto, esta historia está en el libro yo siempre confundo si en Malaquías, pero lo tengo muy marcado, si en el libro de Malaquías o en el libro de Zacarías, así que me disculpa si no sé por alguna razón. Los dos relatos que están en esos libros son muy interesantes, pero yo siempre lo confundo. Fíjense que en Zacarías, en el libro de Zacarías 3, y lo pueden comparar, bueno, si quieren saber quién es el supo sacerdote Josué, pueden buscar a Geo 2:1. Eso es un símbolo de justificación por la fe, porque está el sumo sacerdote y tenía vestiduras, eso es lo que va a pasar en el juicio, tenía vestiduras viles y el enemigo estaba por acusarlo, porque siempre el acusador de los hermanos es el enemigo, va contra el carácter de la persona. Y no sostiene que Israel está libre de culpa, sino que sí es culpable. Y en sus andrajos sucios, los andrajos sucios significan el pecado, no solamente el pecado de él, sino que era el pecado del pueblo también, que llevaba como su representante. Y entonces está el ángel delante de él confesando su culpa, aunque señalando su arrepentimiento y humillación, y fiado en la misericordia del Redentor que perdona el pecado con fe, se aferra a las promesas de Dios. Y las acusaciones de Satanás contra quienes buscan al Señor no son provocadas por el desagrado que causan sus pecados. El carácter deficiente de ellos le causa regocijo porque sabe que no solo violan la ley de Dios,
Él puede dominarlos. Sus acusaciones provienen únicamente de su enemistad hacia Cristo. Es a Cristo que él quiere molestar, no al ser humano. Por el plan de salvación, Jesús está quebrantando el dominio de Satanás sobre la familia humana y la casa del poder. El hombre no puede por sí mismo hacer frente a las acusaciones del enemigo. Créanme que no. Con sus ropas manchadas de pecado, confiesa su culpabilidad ante Dios, pero Jesús, nuestro abogado, presenta una súplica eficaz en favor de todos mediante el arrepentimiento y la fe que ha confiado en igual a sus almas. Intercede por causa y vence a su acusador con los poderosos argumentos del Calvario. Su perfecta obediencia a la ley de Dios le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, y él solicita a su Padre misericordia y reconciliación para los hombres. Profetas y Reyes, la página 390 y 392. Así que esa historia, si ustedes la quieren leer, dice que eh, Dios le manda a quitarse las vestiduras viles que representan y le ponen la túnica, una túnica blanca que representa la vestidura de Dios, y ya el enemigo no lo puede acusar. Eso se llama justificación del pecado, y dice: mira, que he quitado de ti tu pecado y te ha hecho vestir de ropas de galas. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba de pies. Y así, esa imagen, si ustedes la quieren leer en Zacarías, el capítulo 3, es lo que pasa en el juicio. Es lo simbólico de lo que pasa en el juicio. Cuando usted pasa, está a juicio con Dios, no es que no haya pecado. Recuerden que no somos pecadores por lo que hacemos, sino por lo que somos. Nosotros a veces confundimos el ser con el hacer. No somos lo que hacemos, somos lo que somos. Somos pecadores de nacimiento. En pecado me concibió mi madre. Eso dijo David. Eh, Porque nacemos o sea, nuestra raza de pecado viene desde Adán y Eva. Está en el ADN, a menos que usted haya nacido por ahí en otro planeta. No estoy diciendo que haya otro planeta. Eh, Usted nació pecador, así que lo único, pero si hablamos de actos pecaminosos, que otra cosa, eh, si usted confiesa su acto pecaminoso, ya el enemigo no tiene poder sobre usted. Ya eso está borrado, porque yo he borrado tu falta. Ya no, ahí no hay recuerdos. Si hay otro ser humano que se lo quiere recordar, pues dígalo: te reprendo, Satanás, porque ya yo pequé, ya yo pedí perdón y ya eso está borrado. Yo no quiero decir que usted no vaya a tener consecuencias de las malas decisiones que tomó, pero ya eso son otras cosas. Ante Dios usted es limpio. Bueno, vamos a despedirnos, vamos a orar y que tengan una feliz semana, y nos vemos la semana que viene si Dios lo permite. Oremos. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, y comprendemos que también hay justicia. Gracias que tú nos has dado la oportunidad de escondernos detrás de Jesús, de aferrarnos a esa vida perfecta que Jesús vivió para que nosotros seamos aceptos ante Dios por medio de Cristo. Ayúdanos a confiar en tus promesas, que son fieles y verdaderas. Ayúdanos a hacer una luz al mundo. Ayúdanos a creer a ti. Ayúdanos a vivir confiados en tu promesa. Ayúdanos a buscarte en el medio de la tribulación, en el medio de las pruebas. Ayúdanos a confiar, y bendícenos y cuídanos siempre. Gracias por tu bondad y gracias por tu misericordia. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana, si Dios lo permite.